Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos vamos a hacer con el contador Jorge Ayax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Creo que amenaza un poco de lluvia, pero esperemos que todo bien. Estamos a la orden. Gracias, contador. Pues sí, ya estamos, ya, de hecho aquí en la oficina ya empezó como que a chispear también. Pero bueno, ojalá y no se ponga muy feo como este último domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues como ya saben, este programa lo denominamos Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una publicación que tiene el contador Jorge todos los lunes en el Diario de Coahuila. Esa plataforma o esa publicación se denomina Criterio Fiscal y este es el esquema digital que estamos manejando el contador y yo. La intención es aterrizar todos los temas que se ven en el diario de Coahuila, pues obviamente en una plataforma digital para que sea más accesible para todos. El programa que tenemos para el día de hoy son 3 puntos. Uno es el IVA en la importación de servicios de plataformas digitales. Otro es el caso de retenciones para personas morales en el nuevo régimen de plataformas digitales. Y por último, que se vence el informe de donatarias autorizadas. Ujú. Sí, sí. Estamos ya prácticamente un día. Bueno, entonces no sé si parece contar, empezamos con el punto número uno. Claro. Sí, bueno, básicamente, bueno, los dos primeros puntos son temas relacionados con las plataformas digitales, recordando que a partir del 1 de junio, pues hay un nuevo régimen aplicable al tema de todo este comercio que se da, el comercio electrónico o de servicios a través de plataformas digitales. Y como de hecho ya hemos platicado en otras emisiones, pues cada vez estamos conociendo un poco más de casos o de dudas o de aclaraciones respecto a este nuevo régimen. Y precisamente hoy quiero compartirles un par de temas relacionados precisamente con esto de las plataformas digitales. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto al valor agregado, don Robert, porque pues a muchos nos pasó de noche, muchos no conocemos, no sabemos y pues inclusive podemos estar ya en una posición de omisión fiscal en materia, en este caso, del impuesto al valor agregado. ¿Por qué, don Robert? Bueno, aquí el tema es el siguiente. Cuando se realicen algún tipo de operaciones a través de estas plataformas digitales, cuyos dueños o los operadores son extranjeros, pues se vuelve un tanto difícil la parte fiscal porque obviamente los representantes de estas plataformas digitales operados por eh, eh, empresas extranjeras, pues no están inscritos en el registro federal de contribuyentes. Entonces, cuando entra en vigor esta serie de disposiciones, hay que recordar que cuando estas plataformas digitales realizan algún tipo de operación en México y el usuario, pues si es residente en México, para empezar se tiene que inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes, obviamente tiene que nombrar un representante en México y una vez que ya se inscribe en el RFC, el SAT publica una lista, que de hecho ya sale publicada hace algunas semanas, de aquellas empresas extranjeras que manejan estas plataformas digitales, salen publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ahí estas empresas pues ya empiezan a aplicar las disposiciones, sobre todo en la parte de retención de impuestos, tanto el impuesto de la renta como del impuesto al valor agregado. Aquí una circunstancia importante, don Robert, es de que qué va a suceder en aquellos casos de una plataforma digital manejada por una empresa extranjera, un residente en el extranjero, que no se inscriba en el registro federal de contribuyentes y obviamente no salga publicada en la lista que da a conocer el SAT a través del Diario Oficial de la Federación.
Pues bueno, en esos casos, la misma ley del impuesto al valor agregado, en diversas disposiciones, 18D, 18I, establece que el usuario, es decir, quien está recibiendo esos beneficios, que puede ser a lo mejor comprar algún tipo de software o inclusive hasta algún tipo de producto, pues se considera que esa operación se equipara a una importación. Es como, digo, un símil sería si yo voy, hablando de bienes tangibles, si yo me voy al extranjero, a Estados Unidos, me traigo algún producto, una computadora o lo que sea, pues es una importación de ese bien y tengo que pagar impuestos cuando así proceda. Aquí el caso que son situaciones virtuales, son intangibles. Sin embargo, la ley sí prevé que cuando yo realizo una compra de algún tipo de software, vamos a pensar para, no sé, para hacer planos industriales o una cosa por el estilo, y la plataforma digital a través del cual se maneja es residente del extranjero y no se inscribió, a mí me impone la obligación de pagar el IVA. Es decir, si la plataforma obviamente no lo retuvo porque ni siquiera está inscrito, la carga es mía. Yo tengo que integrar ese IVA al SAT. Es decir, esto poco se sabe, poco se ha manejado, pero esa es la realidad, don Robert. Y de hecho, en las reglas misceláneas o en la miscelánea también se estableció en la regla 1216 que precisamente la manera de hacer este pago es a través de manera también en la página o en la portal del SAT y en una declaración que se llama IVA por actos accidentales. O sea, realmente a mí, como yo no me dedico a probablemente a algún tipo de actividad económica, sino simplemente lo compré porque quería tener ese software, me lo vendieron y estoy haciendo una importación, yo tengo que pagar el 16% de IVA. Otra vez, don Robert, muy pocos saben que tienen que hacer esto. Probablemente a partir de junio han adquirido algunos softwares y ya debieron haber pagado el IVA y seguramente no lo han pagado, entonces ya están en omisión. Una excepción a esto sería si yo, que estoy adquiriendo ese servicio o ese software del extranjero a través de una plataforma digital y tengo otras actividades grabadas. A lo mejor yo tengo un negocio, estoy por honorarios, tengo otra actividad grabada. En esos casos, la cuestión es diferente. Ya no es un acto accidental. Ahí se me permite que sí tengo que pagar ese IVA por la importación, ¿sí? Pero también conforme al reglamento de la ley del IVA, el reglamento del IVA, el artículo 50, me permiten que en el mismo mes que tengo que pagar ese IVA por importación, lo puedo acreditar y entonces el efecto es cero. O sea, realmente si el producto vale $1,000, hay un IVA de $160, o sea, yo pago el impuesto por importación, 160, lo acredito en la misma declaración, 160 menos 160, pues el efecto es cero. Entonces, cuando una persona realiza actividades grabadas de IVA, prácticamente no va a tener un efecto en el flujo del IVA. Pero, contrario a esa persona que sí tiene una actividad grabada, una persona que no la tiene va a tener que reportarse al SAT con ese 16%. Vamos a pensar que a lo mejor, no sé, un hijo tuyo se le hace fácil hacer una transacción y hace adquiere algún tipo de software donde está respaldado por una plataforma digital y la cual no está inscrita en el SAT, pues él tiene que hacer ese pago del IVA, el 16% del valor de lo que se está pagando. Entonces, esta parte, Robert, creo que le falta difusión, no sé si por ahí te hayan preguntado al respecto, pero sí es un tema muy delicado porque
muy probablemente ya haya más de uno que haya omitido pagar este IVA por la importación, más que por no querer pagarlo, más bien por desconocimiento, pero sabemos que en la parte fiscal eso no existe. Entonces, sí es un tema muy interesante. De hecho, es lo que salió publicado el lunes pasado en el Diario de Coahuila. Ahí lo pueden ustedes ver de manera digital en la página del Diario de Coahuila para ver un poquito más de detalle. ¿Cómo la ves, don Robert? Sumamente complicado. Aquí nada más la pregunta adicional que entraría de contador es si esos gastos que se hacen en plataformas digitales, y hablamos de compras en el extranjero, serían, al pagar ese IVA, se podría considerar como que un gasto deducible o acreditable para Bueno, ICR. habría que ver si es indispensable para el desarrollo de mi actividad, obviamente sí lo podemos considerar. Obviamente que si es algún tipo de software que nada Software que de ver con mi juego, actividad, a lo mejor, no sé, bajé un software videojuegos, por para ejemplo. aprender, no sé, alguna actividad a la cual no me dedico, pues sería cuestionable, ¿verdad? Esa parte y no sería acreditable. También hay que ver, dentro de las reglas del acreditamiento, entramos a otra regla que dice que para que sea acreditable para IVA tiene que ser deducible para impuesto de la renta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, pero sí es un tema que poco se ha manejado. Ahora bien, contador, nada más relacionado con eso, es un hecho que, por ejemplo, las personas o empresas que tenemos actividades empresariales y que al final del día tenemos operaciones con alguna plataforma por algún tema de compraventa para comercialización o para uso interno, estaríamos obligados, pues probablemente por el hecho de que viene la ley, pero ¿qué pasa con las que no están actualmente registradas? Porque son las sueldos salarios, son asimilables y que a lo mejor no tienen una actividad empresarial y están haciendo compras en ese tipo de plataformas. Pues en esos casos, precisamente, como no tienen otras actividades grabadas, ellos estarían obligados o están obligados a partir del 1 de junio a informar ese IVA por la importación, precisamente, ¿no? Entonces, y de hecho, vuelvo a repetir, la misma regla miscelánea establece que se declara como IVA por cuestiones, por actos accidentales, pues de comercio prácticamente, ¿no? Porque realmente no se dedican a eso. Y esto es lo Exacto. grave del asunto, porque seguramente, voy a repetir, ya más de uno habrá caído en un problema de omisión, y si esto se está repitiendo de manera continua, pues al rato le van a salir con un cuentón bastante alto si le adicionamos accesorios y demás, pues es grave el asunto, ¿no? Entonces, creo que es Pues una sí. parte que hay que cuidar, es un tema que hay que informar, porque pues, el tema es de que, desde mi punto de vista, se le ha dado poca publicidad a este punto, ¿verdad? Y nada más ahí, le preguntaría cuál sería el mecanismo de fiscalización que utilizaría la autoridad para detectar que ocurrieron esas operaciones, el tema de pago con tarjetas o cómo lo detectaría. Sí, pues bueno, ya es un tema adicional de cómo lo va a rastrear. Pues sí, es probable que tengan ahí un proceso y una técnica para rastrear esos pagos vía bancaria, muy probablemente, y pues ahí sí sería un área de oportunidad, vamos a llamarle de esa manera, hacia el SAT. No está muy lejos realmente. ¿Por qué, don Robert? Para abrir una cuenta en México necesitamos RFC, o sea, cualquier tipo de cuenta, inclusive hasta una tarjeta, crédito, débito, necesitamos el registro federal de contribuyentes. Entonces, obviamente que eventualmente puede haber un cruce de información con el SAT al tener el RFC, al tener la información de las cuentas bancarias vía un requerimiento de información a los bancos, pues no está muy lejos la posibilidad de que hagan ese cruce de información, ¿verdad? Sí, pues siempre tendría la posibilidad de ellos simplemente en la aplicación ahora sería a través de estos mecanismos o el tema de esta necesidad de información. Pero pues al final de cuentas pues siempre la autoridad está buscando formas de hacer más recaudación y esta va a ser una nueva forma, ¿no? Sí, así es. Y bueno, el otro punto precisamente se relaciona con este tema de las plataformas digitales. Si quieres, pasamos a ver el otro punto, que es eh, el tratamiento que van a tener las personas morales, las empresas.
que sean personas morales. ¿Por qué? Porque todo este esquema de retención de plataformas digitales está enfocado a retenciones hacia personas físicas. Es decir, cuando una persona física realiza una actividad grabada a través de estas plataformas digitales, ya sean nacionales o de residentes en el extranjero, estas empresas tendrán que hacer una retención de impuestos, tanto de impuestos de la renta como de IVA. Hasta ahí es lo común. Pero ¿qué va a pasar con las personas morales? Una primera pregunta podría ser, oye, yo soy persona moral, realizo una operación a través de Amazon o a través de Mercado Libre, pero soy empresa, una SASB, ¿me va a retener? En principio, no le va a retener, pero la condición para que no le retenga es de que esa empresa le otorgue los datos de su RFC a la plataforma digital. Es decir, yo contrato con Mercado Libre, yo comercializo productos, vamos a pensar de limpieza, vamos a pensar. Entonces, a la hora que me doy de alta como usuario, vamos a llamarlo así, de Mercado Libre, que soy el que realiza la operación, yo le tengo que dar mis datos fiscales de la empresa a Mercado Libre. Si no le entrego esos datos, por disposición de ley, Mercado Libre o Amazon, el que sea, le va a tener que hacer la retención tanto de impuesto a la renta como de IVA. Estamos hablando del 20% de ICR y 16% de IVA, 36, ¿no? Se le va a tener que hacer la retención a la empresa, a la persona moral, porque no le entregó la información fiscal, ¿sí? Aun y cuando, voy a repetir, este esquema va dirigido a personas físicas, si yo como persona moral no le entrego los datos al administrador de la plataforma digital, la plataforma digital está obligada a retenerme a mí como empresa. Luego nos metemos en otro problema, don Robert, porque una vez que me hayan retenido ese impuesto, la pregunta sería, oye, me retuviste de manera indebida, pues no me diste haber retenido, no soy persona física. ¿Qué va a pasar con ese impuesto retenido? Pues ahí está la otra gran interrogante, don Robert, porque pues yo no lo voy a poder aplicar. La pregunta sería si el SAT me lo va a devolver o quién me va a devolver esa retención que no debía haber existido. Entonces, entramos en una mecánica pues, muy difícil, don Robert, porque si a mí ya me hacen la retención, siendo persona moral, para recuperar esos impuestos que puede llegar hasta el 36%, pues va a ser pues un caso muy difícil de resolver. Entonces, también, ojo, para estas empresas, personas morales que comercializan o realizan algún tipo de operación a través de plataformas digitales, pues la sugerencia es entregarle la información fiscal a la plataforma digital para que no me retenga. Una vez que yo le entregue la información fiscal, RFC, nombre y demás, no operaría en la retención porque soy persona moral. Si no le entrego esos datos, la plataforma digital procederá a realizarnos la retención correspondiente, ¿no? Entonces, un tema por ahí también de esos un poco cosas raras que estamos conociendo a raíz del nuevo régimen de plataformas digitales. No sé cómo la ven, Robert. Bien, Conta, y obviamente a lo que voy es a que es un hecho que otra vez hay mucha gente que está teniendo operaciones a través de plataformas digitales porque no estaba regulado, no había una forma de que la autoridad estuviera recaudando un impuesto, e incluso muchas plataformas, contador, pues son como hemos estado mencionando aquí, extranjeras, es decir, no están en este caso en el país, pues obviamente se excluyen del pago de los impuestos. Ahora bien, es un hecho, contador, que por la actualidad muchas empresas y personas están optando por la compra a través de las plataformas, es decir, se requiere ese tipo de servicios. Simplemente el problema es que no hay una fiscalización por parte de la autoridad. Entonces aquí me voy a atrever, contador, a meter un pequeño gol, ya que en este caso en lo particular nosotros como marca estamos liberando esa plataforma que se llama Wopen, que es tener tu propia tienda. Por ejemplo, a lo que es que cualquier empresa en México puede tener su propia tienda, y anteriormente se tenía que subir a una plataforma digital, y hablamos de
de un Mercado Libre, hablamos de un Mercado de Pago, hablamos de, en este caso, un Amazon, pero ahora con esto es simplemente tener tu información pública en la web y en este caso lo que harían ellos es que ya no se considerarían, es decir, el tema del pago de los impuestos es directo a través de ellos porque es la persona que está operando, en este caso, la venta como tal. Es como tener tu catálogo de productos publicado en línea en este caso. Entonces, siento que a lo mejor con el uso de este tipo de herramientas, contador, se podría evitar toda esa problemática que está ocurriendo, donde hay terceras personas que pues, obviamente no están reportando sus impuestos como deben de ser, y por lo cual la autoridad está atrás de ellos y está haciendo este tipo de ajustes para que se paguen los impuestos que en teoría se están omitiendo, ¿no? Es correcto, sí, es importante pues hacer esas aclaraciones. Si yo manejo mi propia página, pues ya este tema de las plataformas digitales no es aplicable, entonces creo que sí es un área de oportunidad por ahí, pues de hacer cambios en nuestra estrategia de comercialización, ¿verdad? Porque pues es ahora sí que a raíz de este cambio fiscal, y si le adicionamos el tema pues de la emergencia sanitaria y demás, pues nos obliga ahora sí que a reinventarnos y pues tener nuevas formas de trabajo. Entonces creo que es una de ellas, don Robert. Es correcto. Igual aprovechamos, contador, en caso de que ustedes requieran información relacionada con estos temas en cuanto a aclarar puntos, si se tiene que, en este caso, hacer un pago de impuestos porque no se está haciendo el pago actualmente, cosas por el estilo. Contador, ¿nos puede compartir sus datos? Claro que sí, me pueden mandar algún mensaje a mi WhatsApp 844-419-2382. Me pueden mandar algún correo electrónico jayax@saltillosaceres.com.mx, en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como @taxman-saltillo. Por ahí en Spotify van a ver, bueno, van a escuchar este podcast de los programas que estamos subiendo en un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital, y pues estamos ahí a la orden. Es correcto, contador. Y obviamente en caso de que requieran información acerca de cómo hacer virtual sus tiendas, porque ahora hablamos de eso, contador, como usted comenta, es entender la necesidad de cambio de las empresas. En este caso, nuestra empresa se especializa en eso, Bobicom. Somos distribuidores máster de la marca Compa aquí. En Facebook me encuentran a mí en lo particular como Jesús Roberto Valdés Padilla. También estamos en Facebook como Bobicom SSB. El WhatsApp para contacto 844-162-3159. Y como comenta el contador, tenemos un podcast, en este caso, bueno, manejamos dos podcasts, uno que se denomina Criterio Fiscal Digital, que es el podcast que maneja el contador, donde sube estas publicaciones, y otro que yo denomino Contador 4.0, donde en este caso, además de los temas que vemos con el contador, que es Criterio Fiscal Digital, también vemos temas relacionados con sistemas Compact y con temas empresariales adicionales. Pero bueno, entonces aprovechamos ahí para hacer ese comercial, contador. Obviamente Claro. lo que se ofrezca estamos a la orden. El Claro. siguiente punto se denomina, es que se vence el informe de notarías autorizadas, contador. Sí, bueno, como último punto, y no menos importante, porque pues es un tema que afecta a lo que son las donatarias autorizadas. Recordar que dentro de las obligaciones que adquieren las entidades que el SAT autoriza para recibir donativos, se le llaman donatarias autorizadas, pues hay una serie de obligaciones fiscales. Precisamente una de ellas es un informe que le llaman de transparencia, donde tengo que informar el destino de los donativos, pues se le llama de transparencia. Tengo que llenar unos datos, mi fecha de autorización, el patrimonio, los ingresos totales, mis egresos y las actividades, entre otros datos. Tengo que presentar esa información, y esta información precisamente se vence el día 30 de julio, precisamente el día de hoy, si me lo recuerdo, es día 30 de julio, mañana es 31, y pues es importante, todavía quedan algunos días para, algunas horas para presentar esta información. Se presenta vía virtual o por internet. Hay una ficha, si tienen alguna duda, hay una ficha que es la 19/ISR, en donde inicialmente esta obligación se vencía durante el mes de mayo, después a través
de una modificación a la miscelánea fiscal se extendió hasta el 30 de julio. Entonces, sí es muy importante considerarlo, inclusive si la entidad no tuvo donativos por X o Y situación, como quiera tienen que presentar esta información que se le llama de transparencia. Entonces, pues simplemente avisarles que si no presentan esta información, van a caer en una omisión que tiene como consecuencia que le quiten a la donataria autorizada precisamente su autorización para recibir donativos. Entonces, de hecho, por ahí desde hace algunos días, vía WhatsApp, en la lista de difusión, por ahí lo di a conocer, con más tiempo, obviamente, pero sí no quise dejar de comentarlo por esta vía, porque digo, si por ahí no me había enterado, pues es importante ponerse las pilas, don Robert, porque de otra manera, pues se va a perder la autorización, y para que se la vuelvan a reactivar, créeme que va a pasar un buen tiempo. Entonces, pues sí, poner esa noticia, y que pues todavía nos quedan de aquí hasta las 12 de la noche para presentarla. ¿Cómo es, Robert? Pues obviamente ya ha apretado el plazo, lógicamente, en teoría, las empresas que se dedican a esto, o en este caso que tienen el tema de los recibos donativos, tendrían que tener esa información pues, muy presente. Esperemos que así sea, y no enterarnos por ahí de que tronó algún tema de algún permiso por el tema de expedición de donativos, por no haber cumplido con esta obligación, ¿no? Es correcto. Entonces simplemente es un dato informativo que quise compartir, porque pues bueno, si se nos había olvidado, pues cuando menos tenemos algún tiempo para reaccionar, ¿verdad? Entonces, pues algunas horas. Parte es todo, don Robert. No sé si tienes alguna otra información. Pues no, nada más esto, los invitamos a que busquen, pues obviamente el tema de este podcast también, bueno, de esta transmisión, es el tema de la digitalización. Hablamos de que se digitalizan los procesos, lo que está actualmente, que antes era papel, el periódico, en este caso el Diario de Coahuila, ahora en conjunto con todo lo estamos subiendo a una plataforma digital que es Facebook, y así como pues está pasando eso, que también pueda pasar en este caso con los negocios, ¿no? Hay negocios que incluso a lo mejor se dedican a servicios como usted, como el suyo y el mío, y son, incluso a pesar de eso, son susceptibles a que podamos poner nuestros servicios públicos, ¿no? Es decir, que más gente nos conozca y pueda comprar nuestros servicios a través de una plataforma e incluso pagarnos a través de ella. Eso es lo que ofrece esta solución que estamos ofreciendo nosotros ahora, que se llama Open. Entonces, aprovechar ese comercial, contador, y pues invitarlos a que empiecen a informarse y a tener todo esto pues, ya operando, ¿no? Perfecto. Yo creo que es un tema muy, muy interesante, y seguramente vamos a estar comentando en emisiones futuras algunos otros temas relacionados precisamente con las plataformas digitales, que pues a medida que están sucediendo los hechos, pues estamos conociendo un poco más de este nuevo régimen, y seguramente vamos a tener más noticias al respecto. Es correcto, contador. Pues bueno, agradezco mucho tu tiempo, contador. Espero pues por aquí contactarnos la semana que entra para seguir viendo todos estos temas. Y pues obviamente un saludo a todos. Contadora Carla Ibarra me pidió que le mandara saludos por aquí también, que es una de nuestras principales seguidoras, contadora. Contador Laurentina también siempre lo sigo por ahí. El contador Roberto. Pues varios, tenemos ahí varios. Máquina también. Tus saludos a todos los que nos siguen por aquí en este programa, ¿no? De Monclova, ¿no? Sí, don Robert. De Monclova, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, saludos a todos. Contador, cuídate mucho. Igual, nos vemos. Platicamos, contador. Cuídate mucho. Bye, bye.